Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, porque Dios amó al mundo tanto, que ha dado a su Hijo, nacido en forma única, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo es por gracia, todo es parte del regalo divino, todo es parte de la bondad de Dios hacia nosotros, porque su amor infinito es derramado hacia el género humano, amándonos al punto de que la segunda persona de la Trinidad se hace hombre para venir a pagar el precio, porque su justicia requiere satisfacción. Recordemos que lo que la rectitud de Dios demanda, la justicia de Dios ejecuta. Y no podía bendecirnos hasta que nosotros no pagásemos el precio. Pero al ser imposible que pudiésemos nosotros cumplir con el precio, entonces porque éramos parte del mercado de esclavos, estábamos presos en el mercado de esclavos, Dios tiene que hacerse hombre porque es el único capaz de pagar el precio. Esto es algo impresionante. Pero como esto es fenómeno espiritual, debemos procesarlo de manera espiritual. Por lo tanto, tenemos que estar de igualmente por gracia, porque es Él quien lo provee, tenemos que estar en la llenura del Espíritu Santo, tenemos que estar blancos como la nieve. Porque para entrar al palacio tenemos que entrar con los pies limpios. Entonces la única manera es citar nuestros pecados, ponernos en comunión como ese instante en el que creímos en Cristo para poder alimentarnos del fenómeno espiritual. Gracias Dios Padre por esta oportunidad y este maravilloso privilegio que nos das de poder estudiar tu increíble plan. Te lo pedimos en el nombre de su Majestad Jesucristo. Bien, continuando con nuestro tema de la gracia. ¿Y por qué es tan importante conocer la gracia? Tenemos que conocerlo porque de eso trata la política divina, que todo es una provisión divina, todo es parte del regalo de Dios, para que entendamos que no existe mérito en el género humano y que nosotros no podemos hacer nada para lograr la aprobación de Dios, para lograr ser aceptos ante Dios, para poder formar parte de la familia de Dios. La familia real, porque en el Antiguo Testamento eran familia de Dios, pero en el Nuevo Testamento, en la edad de la iglesia, en la dispensación de la iglesia, somos familia real. Es un privilegio increíble. Entonces, por eso es importante que entendamos la política de la gracia, para que veamos que no tenemos ningún tipo de mérito en el plan de Dios. Todo es por lo que Él provee, por lo que Él hace. Y el énfasis tiene que ser en la obra de Cristo en la cruz. El énfasis tiene que hacerse sobre la política de Dios, que es la política de la gracia. Entonces, en la medida que vayamos conociendo este tema, vamos abriendo nuestra mente y nuestro espíritu para entender el hermosísimo plan que se ha diseñado para que nosotros podamos disfrutar los beneficios, pero donde Él se lleva la gloria. Entonces, es importante que entendamos que no merecemos nada de esto, que todo depende de la maravillosa gracia de Dios. Entonces, continuando con nuestro tema, dice que el problema del seguir pecando después de la salvación. Punto A, el problema se resuelve a través de citar nuestros pecados, enseñando en 1 Juan 1:9. Siempre al iniciar nuestra clase comenzamos con este versículo porque es de suma importancia, que entendamos que en la medida que nosotros reconocemos nuestros pecados, estamos en ese instante regresando al momento de la cruz, cuando Cristo estaba pagando los pecados. Entonces, básicamente, lo que se hace en ese instante es que estás volviendo al momento del juicio, al instante en el que Dios Padre estaba vaciando todos los pecados del género humano, pecados pasados, presentes y futuros, sobre la persona de Jesucristo, el Cordero sin mancha
que quita los pecados del mundo. He aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Y en ese instante se estaban vaciando todos los pecados del género humano. Durante esas 3 horas, donde el momento en el que el cielo se oscureció, la tierra se oscureció, y donde Cristo grita, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Eloi, Eloi, lama sabactani. En realidad se está diciendo, no es que me has abandonado, es Dios mío, ¿por qué te has separado de mí? Y se está refiriendo, gritó eso para que quedara registrado que Dios Padre no puede tener comunión con el pecado. Y es por esto que la cosa más asquerosa para Dios es recibir todos los pecados del género humano, siendo el ser perfecto del universo, deidad indisminuida y humanidad verdadera. Por eso es que la muerte espiritual es la que paga los pecados, no es la muerte física. Porque hay que hacer énfasis en eso, porque es la muerte espiritual la que se produjo en el jardín del Edén cuando Isha y Ha-Adán cometen pecado. Mueren espiritualmente. Como consecuencia, tiempo después mueren físicamente. Pero fue la muerte espiritual la que separó a nuestros antiguos padres de Dios. Para que entendamos el contexto, que es importante que comprendamos esto. Entonces, el problema se resuelve solamente con citar nuestros pecados. Y tú dirás, bueno, pero ¿cómo es posible si yo soy un ser imperfecto? Acabo de cometer una barbaridad que hasta yo estoy impresionado de lo malvado que he sido. Bueno, Dios sabe que tú eres malvado, que cometiste un pecado y en ese momento hay una separación. Pero como también sabe que es lo que estás haciendo realmente, volver al sitio donde en el tribunal se le vaciaron los pecados a Cristo. Y en ese instante estás diciendo, pero tú, fiel y justo, ya vaciaste estos pecados en la cruz sobre tu Hijo muy amado en quien tienes complacencia. Y es lo increíble de todo esto. ¿Es fácil para nosotros? Sí, muy fácil. Pero fue durísimo para Cristo. El precio más grande que pudo pagarse en el universo. Entonces es impresionante el infinito amor de Dios hacia nosotros para poder llegar a ese punto. Y todo es perfecto, todo encaja de manera perfecta. Entonces, continuando con nuestro tema, dice, las emociones no son un asunto importante en nuestra relación armoniosa con Dios, para que entendamos también que no importa qué tan compungido te sientes tú por la barbaridad que acabas de cometer, para que entendamos que no tienes que sentirte compungido a la hora de citar tu pecado, para que no, hoy me siento espiritual, o hoy no me siento tan espiritual, hoy me siento medio espiritual, o posiblemente hoy me siento muy espiritual. No depende en ningún momento de cómo nosotros nos sintamos, porque eso sería agregar mérito humano a la obra de Cristo en la cruz o a la obra del perdón de los pecados. También hay que poner en claro que en la cruz no hay perdón, hay pago. El perdón se ejecuta en el momento que citamos nuestros pecados. Cristo pagó todos los pecados del mundo, es propiciación. Pero el perdón lo adquirimos nosotros una vez que lo citamos. Y en ese instante estamos blancos como la nieve. Pero para esto se requiere información, consumir, alimentarnos del alimento perfecto y bendito que es la palabra de Dios. Entonces las emociones no son un asunto importante en nuestra relación armoniosa con Dios. Tu relación con Dios no se basa en lo que sientes. Tu relación se basa es mucho más importante que cualquier relación con la gente. Es lógico que nos podamos sentir agradecidos o atraídos por alguien porque sentimos bonito y las emociones son perfectamente válidas, pero las emociones están diseñadas para responder a nuestro pensamiento, a nuestro raciocinio, pero sobre todo a la información espiritual que tenemos circulando en nuestra alma. Las emociones tienen que estar sometidas al pensamiento, a la doctrina, pero si están a la inversa, si son las emociones quienes controlan, entonces tienen poder, están tomando el control y están dando un golpe de estado. Cuando las emociones controlan al individuo, ese individuo es un títere de sus emociones y es capaz de cometer estupideces. Por eso es tan vergonzoso ver establecimientos religiosos donde la gente lo único que hace es convulsionar
y comportarse como marionetas de sus emociones. Es una tristeza que un miembro de la familia real, que debería estar funcionando dentro del protocolo divino, dentro del protocolo real, se comporte como un payaso. Para que entendamos que las emociones tienen que estar controladas y responder a lo que estamos pensando. Pero lo que debemos pensar es punto de vista divino. Imagínense el estándar que nos pone, el estándar que Dios establece para que nosotros lleguemos a un punto en el que lo que podamos decir con seguridad, estamos pensando el punto de vista divino. Igualmente es vergonzoso ver miembros de la familia real que están con miedo, que tienen ansiedad, que se están preocupando o que tienen miedo porque están enfermos y tienen una posibilidad de muerte muy alta. Cuando el momento de nuestra muerte tiene que ser el momento de mayor glorificación de Dios, el momento de mayor felicidad. Porque en ese instante, teniendo conocimiento de la palabra de Dios, sabes que dejarás el cuerpo y estarás cara a cara con tu Padre. Tiene que ser el momento de gloria de nosotros, el momento de mayor éxito. Y el proceso de prepararnos para eso tiene que ser constante para que podamos disfrutar del mayor momento de aventura que debe ser enfrentarnos a la muerte, la mayor prueba. Y vivamos nuestra vida con total felicidad. Entonces las emociones no son asunto importante en la relación con Dios. ¿Qué sientes tú en cuanto a tus pecados? No tienen nada que ver con la relación armoniosa con Dios. No depende de qué tan mal te sientes por el pecado que cometiste, entonces que de allí Dios me va a ver mejor o me va a perdonar porque yo me siento triste por la barrabasada, la brutalidad que cometí. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver en lo que Cristo hizo en la cruz, que recibió todos los pecados del género humano para que entonces realmente Dios perdone cada uno de los pecados que le mencionamos. Entonces es impresionante. Básicamente cuando uno citas el pecado, estás yendo al momento del tribunal donde dice, solicito el perdón de este pecado porque ya tú lo vaciaste en tu Hijo muy amado en quien tienes complacencia. Estás citando un caso legal. De hecho, eso es lo que significa homologeo, citar un caso legal. ¿Sí? Citamos, es como lo que dirían los abogados hoy en día, jurisprudencia. Entonces, las emociones no tienen nada que ver, sino porque Dios es perfecto, no se impresiona con nuestras emociones. Entonces, las emociones no son un asunto importante en nuestra relación con Dios o con los medios provistos por el amor que no falla, que es el Kesed, la misericordia, en gracia y el perdón divino. Nosotros somos perdonados en la base de lo que Dios ha hecho por nosotros y nunca en la base de lo que nosotros hagamos por Dios. De hecho, Dios no nos necesita. Dios no necesita nuestras buenas obras. No necesita nuestras emociones. Las emociones están en nuestro cuerpo para nosotros responder a la doctrina bíblica, para responder a Dios, a las bendiciones de Dios. Y claro que puede haber una emoción, claro que nos podemos emocionar, porque ¿cómo no va a ser emocionante el hecho de que un Dios perfecto nos cree y nos dé tanto? En esa medida, claro que nos podemos impresionar y emocionar, y yo me emociono, porque no va a ser más emocionante esto que cualquier cosa en el universo. Pero cuando logras controlar tus emociones que responden a la información divina que circula en nuestra alma, ya lo demás no te afecta. Ya no entras en impulsos de ira o de rabia o de dolor o de sufrimiento, de tristeza. Ya las emociones no te controlan y no cometes estupideces. Para que tengamos claro el lugar, la posición que deben tener las emociones en nuestra vida y no a la inversa. Porque si las emociones toman el control, somos capaces de cometer muchísimas estupideces. Nuestra alma está saturada del punto de vista divino y nuestras acciones son tomadas a partir de un punto de fuerza, a partir de una posición de fuerza, impulsados por la doctrina bíblica, impulsados por el crecimiento espiritual, impulsados por el Espíritu Santo. Ese mismo Espíritu Santo que nos provee de toda la alimentación divina y llega un punto en el que tenemos tanta información y logramos desarrollar sabiduría y tomamos decisiones
pasadas por el tamiz de la palabra de Dios. Y entonces tenemos la capacidad de tomar decisiones acertadas. Y aunque hayamos tomado alguna decisión equivocada, podemos citar nuestro pecado y continuar la marcha. Pero donde las emociones están controladas y las decisiones son tomadas basadas en sabiduría. Sabiduría obviamente provista por la palabra de Dios. Entonces, para que tengamos claro todo esto. Entonces, no hay nada que nosotros pudiéramos hacer para el perdón. El perdón es provisto para nosotros en la base de la obra de Cristo en la cruz. Para que entendamos que todo depende de Él. En el punto 2, el problema de la ignorancia de la doctrina bíblica. El 99%, o yo diría que el 100%, mejor dicho, de los errores que nosotros cometemos, los cometemos por falta de conocimiento de la doctrina bíblica. En la medida que crecemos espiritualmente y estamos llenos del Espíritu Santo y tomamos decisiones basadas en la doctrina, las decisiones serán tomadas correctamente. Pero si nos equivocamos, tropezamos, porque estamos fuera de comunión y nos comportamos como unos brutos, todavía tenemos la bendición de citar nuestros pecados y utilizar esa adversidad como una oportunidad para crecer espiritualmente. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Pero claro, el secreto de esa frase, de ese versículo, es a los que aman. Porque a los que aman no es porque aman emocionalmente a Dios, es porque aman a Dios porque lo conocen, han desarrollado amor recíproco por Dios, están en la adolescencia espiritual, donde ya tienen conocimiento de la palabra de Dios y saben que Dios permitió esa adversidad, esa barra, ese error que cometimos para que nosotros aprovechemos la oportunidad de aplicar doctrina y utilizar eso como un peldaño para crecer espiritualmente. Para que entendamos que a los que aman a Dios todas las cosas les vienen a bien. No es que todo te va a salir bonito según lo que la gente piensa. No es que te vas a ganar la lotería o no es que no vas a tener dificultades. Al contrario, las dificultades siempre van a estar allí. Ahí está, la adversidad es inevitable, el estrés es opcional. No dijo que nosotros íbamos a tener un jardín lleno de rosas, sino que vamos a tener adversidad, pero que nos cuide de la maldad. Y cuidarnos de la maldad significa no caer en el punto de vista cósmico, el punto de vista humano, que también es el punto de vista satánico, que es creer que debemos conservar un ambiente perfecto, o que debemos alcanzar la igualdad social, o que debemos alcanzar las obras de bien humano para lograr la paz mundial, o que tenemos que buscar el ambiente perfecto y no tener dificultades. Eso es satánico. ¿Por qué es satánico? Porque la paz mundial solo será traída por Cristo cuando Él esté gobernando la tierra por 1000 años. Es decir, traer el milenio a esta época es satánico, porque solo Cristo va a traer el milenio. Para que podamos entender todo lo complejo que es todo esto. Para que podamos, y está todo esto escrito para que nosotros tengamos la capacidad, porque tenemos que tener la capacidad para entender todo el plan de Dios. Por eso es tan importante que tomemos la palabra de Dios y sea nuestro marco de referencia. Y no pongamos nosotros a hacer obras de bien humano para alcanzar a tener el milenio, cuando eso no nos corresponde. Es obvio que nosotros podemos contaminar y podemos dañar nuestro planeta, sí, hasta cierto punto, pero no vamos a acabar con el planeta. Es imposible. Eso no es un trabajo que podamos hacer nosotros. De eso se va a encargar Dios. Ni tampoco podemos acabar con las guerras, ni acabar con el hambre, porque más bien Cristo dice, habrá guerras y rumores de guerra. Y también le dice a Judas, al pobre los tendrás contigo siempre. Para que entendamos que nosotros no venimos aquí, no estamos aquí como los que vamos a tratar de cambiar el mundo. Es imposible. Además, es satánico. O la Unión Europea, o la ONU, o la OEA y grandes organismos internacionales, que lo que son es un grupo de burócratas inútiles que viven del dinero ajeno. Y lo único que están demostrando es que son la torre de Babel, que Dios destruyó precisamente porque cuando el género humano intenta resolver los problemas del planeta,
violando la libertad de cada nación, creando constituciones de varios países y ejércitos sin fronteras y ejércitos de varias naciones, violentando la independencia de cada nación, entonces evidentemente eso es una función satánica, porque lo que está tratando de traer el milenio, cuando el único que puede traer el milenio es Cristo, y en su momento, no cuando nosotros querramos. Tres cosas son necesarias por parte del proceso de la gracia en la solución de los problemas. A. Aprendiendo. Nosotros poseemos un coeficiente espiritual provisto en la base de la gracia. ¿Y qué es el coeficiente intelectual espiritual? Es la libre voluntad del hombre actuando en la llanura del Espíritu Santo con la palabra de Dios. Ese es el coeficiente mental espiritual. Para que entendamos que nosotros tenemos la capacidad de pensar como Dios piensa, de hacer uso de los mismos recursos que Cristo utilizó durante sus 33 años y durante el momento más horrible del universo, que cuando estuvo en la cruz. Es increíble que nos haya permitido tener el poder de utilizar los mismos recursos que Cristo utilizó mientras estuvo en la cruz. Para que entendamos que cualquier adversidad, por más grande, más difícil que sea, es una maravillosa oportunidad para glorificar a Dios y para nosotros llevarnos el regalo de la felicidad en medio de las circunstancias. Pensando, tengan todos este mismo pensar, no nos dice tengan todos este mismo sentir, estas mismas emociones, o sientan bonito. A Pedro le dijo, alimenta mis ovejas. No le dijo, entretenga a mis ovejas. Cántale a mis ovejas. No le dijo nada de eso. Le dijo, alimenta mis ovejas. Y el alimento es obviamente la palabra de Dios. Por cierto, Pedro no es el primer papa, ni es la piedra filosofal, ni el establecimiento de la iglesia, ni la iglesia no está fundada sobre Pedro. Eso es una distorsión. Petros, sobre esta Petra edificaré mi iglesia. O sea, Pedro, piedrita, sobre esta roca, refiriéndose a él, a Cristo, edificaré mi iglesia. O sea, no es posible que la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, viene a enseñar su ministerio, viene a enseñar su palabra, viene a representar a su Padre, hace milagros, muere en la cruz para que se venga el ser único y perfecto del universo, venga a morir en la cruz para que entonces venga a delegar la función de que la iglesia sea fundada sobre un individuo imperfecto. Emocionalista es lo máximo, por cierto. Entonces, impulsivo. Entonces, es una distorsión. Y es parte del plan satánico de crear religiones en función de cualquier cosa que no tiene que ver con Dios. Para que entendamos, nos desprendamos de toda la escoria, de lo que no sirve de las religiones, que muchas veces por años y años lo repetimos sin saber por qué. Entonces, solucionando, esto es la utilización de los hechos aprendidos. En la medida que nosotros hacemos esto, percepción, inculcación, metabolización y aplicación de la palabra de Dios, llegamos a un punto de que hacemos uso de los 10 solucionadores. Entonces, toda esa doctrina metabolizada, en la medida que la aplicamos en nuestro diario vivir, vamos pensando doctrina bíblica, vamos solucionando y vamos directo al crecimiento espiritual. Y amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Máxima concentración con la persona de Jesucristo. Llegas a la cima, donde ya las cosas alrededor no te parecen importantes, donde si es una gran celebración que todo el mundo disfruta, en medio de aplausos y música y luces y abrazos, familias y licor, como un 31 de diciembre, como la despedida del año viejo, a ti te parece bien, bonitas las luces, pero no me impresiona. ¿Sabes qué es realmente impresionante? Que Dios se hizo hombre para morir por nosotros en la cruz. Eso es realmente impresionante. Sin entender el principio que Dios resuelve los problemas a través de su política de la gracia y sus provisiones de gracia. El creyente nunca va a avanzar en el plan protocolo de Dios, pues tienes que estar orientado y la orientación a la gracia depende en doctrina metabolizada, depende de aquella cantidad de doctrina residiendo en el alma del creyente.
Y entonces dice, bueno, pero entonces, ¿por qué Dios creó al género humano? Para resolver un conflicto angélico. Y este es un tema interesantísimo que nos vamos a extender muchísimo también, porque el conflicto angélico nos va a hacer entender y nos va a hacer comprender qué fue lo que sucedió para que Dios creara el género humano. Y lo crea precisamente porque en una apelación a la sentencia podemos presumir, porque no se puede deducir solamente en vista de que Satanás está libre, pero Dios lo había condenado, entonces está libre porque apeló la sentencia. Y se puede deducir que fue cómo un Dios de amor puede condenar eternamente a sus criaturas. Y dijo, fácil, te creé perfecto y aún así te rebelaste. Voy a crear un género en un ambiente perfecto que va a caer, va a cometer una cantidad de barbaridades, pero a él sí lo voy a perdonar eternamente, lo voy a perdonar, pero no va a ser de gratis. Va a venir aquí la segunda persona de la Trinidad a hacerse hombre para pagar el precio. ¿Qué mayor demostración de amor? Para que entendamos que estamos vivos para disfrutar de todas las provisiones divinas y que el mayor regalo que podemos hacernos nosotros mismos es conocer a nuestro Padre. ¿Cómo no desear conocerlo? La orientación a la gracia es el solucionador de problemas, es el modo de vida cristiano, es el único medio de ejecutar el plan protocolo de Dios, es el modo de discernir, es la base para establecer los estándares correctos acerca de cualquier cosa, acerca de la gente, acerca de cosas, acerca de la vida en general. Nosotros, en la medida que conocemos que todo es por gracia, entendemos que Dios nos ha dado todo, no porque lo merezcamos, no porque podemos hacer algo para recibirlo. Entonces eso nos brinda una tranquilidad de que no debemos hacer algún tipo de cosa o comportamiento para poder agradarle a Dios y que también no tenemos nosotros que, si no buscas, si no pretendes la aprobación de Dios, menos te va a interesar la aprobación del género humano. Y puede ser que tu familia te hayan maltratado de niño, o puede ser que te hayan abandonado, o puede ser que te hayan abusado, o puede ser que tu pareja te haga algún desplante y simplemente entiendes que es parte del cosmos y que eso no debe afectarte. Deja de vivir con depresión, con traumas, dejando todo eso que pasó. Y entonces te orientas hacia lo que es importante realmente, que es Dios. Entonces hay un conflicto entre la iglesia y el legalismo, entre la gracia y el legalismo. Esto es importantísimo, porque el legalismo es el hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras. Es el individuo que cree que puede impresionar a Dios por medio de su comportamiento. Es el individuo que cree que siendo cumplimiento de la ley puede alcanzar la aprobación de Dios. Y es imposible. No puede alcanzarse la aprobación de Dios por medio de algo que el ser humano pueda hacer, sino que es definitivamente el regalo de Dios, no algo que podamos hacer nosotros. Y la gracia es todo lo contrario. Por eso es tan increíble ver individuos cuya actitud es legalista y cuya posición es que se tienen que cumplir los 10 mandamientos, cosa que nadie puede, solo Cristo pudo cumplirlos, y entonces pensar que él puede lograr su salvación. O peor aún, que cree que puede perder su salvación. Cuando lo dice claramente en la Biblia, en muchas partes, que es imposible que podamos perder algo que no nos hemos podido ganar, porque fue un regalo. Claro, es muy difícil de entender muchas veces ese concepto, porque nosotros estamos acostumbrados a hacer un regalo y esperar un agradecimiento, esperar alguna actitud de sumisión. Hacemos un regalo y esperamos que la persona nos lo retribuya de alguna manera, cuando en realidad nosotros al regalar no debemos pensar nunca más en ese objeto o esa cosa que hayamos hecho o ese favor que hayamos hecho, porque simplemente dejó de ser nuestro para ser de la otra persona. Pero Dios no actúa de esa forma tan egoísta. Entonces es importantísimo esto. Hay un gran conflicto entre la gracia y el legalismo.
Si la orientación a la gracia gana, el creyente vendrá a ser un ganador en la vida espiritual, teniendo el más fantástico impacto invisible en la historia. Ahora, si el legalismo gana, el creyente vendrá a ser un perdedor en la vida espiritual. El creyente que es negativo en la palabra de Dios sufre de desorientación a la gracia. Cuando podemos conversar con un miembro de la familia real que dice que tiene que hacer algo para conservar su salvación o para agradar a Dios, o para alcanzar la admiración de Dios, estamos ante un individuo que es perdedor. Está rechazando la gracia de Dios. Porque dice, bueno, Dios estuvo satisfecho con la obra de Cristo en la cruz, pero yo no. O estuvo satisfecho pero a medias, porque yo debo hacer algo para terminar de completar la obra de Cristo en la cruz. Resulta que está siendo un individuo altamente arrogante porque se está colocando en la cruz, tratando de agregarle algo a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Pero si Cristo no hubiese hecho una obra perfecta y no hubiese pagado uno solo de los pecados, o lo hubiese pagado de manera incompleta, Cristo no resucita, porque la obra no hubiese estado completa. Entonces significaría también que Cristo mintió cuando dijo tetelestai, todo está consumado. Estaría diciendo que Cristo no pudo pagar la obra en la cruz, porque entonces tú estás diciendo que debes agregarle algo a la obra de Cristo en la cruz. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis estudiantes y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Y somos libres de todo esto, de todo el legalismo, toda la inmundicia de la religión, toda la podredumbre del género humano. Somos libres de tratar de cumplir con una serie de normas de una religión para tratar de supuestamente agradar a Dios. Entonces lo único que estás haciendo es tratar de impresionar a la gente, pero no estás logrando impresionar a Dios. Para que no se nos olvide que he aquí mi Hijo muy amado en quien tengo complacencia. Solo Cristo. Entonces, ese individuo viene a estar corto de la gracia, que es como nos lo dice en Hechos 12:15. Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura, las tres habilidades de la arrogancia en función, saliendo, cause problemas. No estoy seguro porque aquí está escrito como no sé si será Hechos o Hebreo, para que cualquier cosa, que deberíamos buscarlo aquí para corregir esto. Vean que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios, y que ninguna raíz de amargura, que son las tres habilidades de la arrogancia, que son autoabsorción, autoconcentración, se me olvidó, autoabsorción, autojustificación y la mencioné ahorita. Bien, luego me acordaré. Entonces, en la medida que somos arrogantes, estamos poniéndonos nosotros por encima de Dios, porque estamos olvidando que es todo por la provisión de Dios y no por algo que podemos hacer nosotros. Vamos a ver, Hebreos, disculpe que los 12:15. Sí, que le haga pausa un momentico aquí. Es importante que busquemos todo con precisión. Mirando bien, sin Hebreos 12:15, mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura, por lo tanto, impida y por ella muchos sean contaminados. Recordemos que las expresiones de amargura ante la demás gente es de mucho cuidado. Y como miembro de la familia real debemos estar funcionando dentro del protocolo divino. Es muy común que llegues a algún lugar y alguien, por su inclinación de su naturaleza de pecado, comienza a expresar eh, pensamientos sobre algo, o alguien, o alguna situación, o la ciudad, o el clima, y de alguna manera te involucra en su manera de pensar. Salte de ese lugar, quítate de allí, no continúes la conversación, no asientas con la cabeza siquiera, vete, huye de esa persona. Y si por el caso contrario, quien eres tú, recuerda que estás criticando el clima que Dios provee. Recuerda que eres tú el que estás entonces siendo arrogante y evita esa forma de pensar.
¿Pero por qué? Porque estás concentrado que las circunstancias no te afectan, pero para eso se requiere alimentarte del punto de vista divino y concentrarte en el punto de vista divino para que tu mente cambie, pero no porque haces un esfuerzo para que cambie, sino porque ya viene a interesarte muy poco las cosas que pasan a tu alrededor, porque lo que quieres es estar funcionando dentro de la llenura del Espíritu Santo. Entonces citas tu pecado y sigues tu marcha. Y en la medida que lo vas haciendo más seguido dejas de ser tan amargo. Entonces es importante eliminar esa raíz de amargura. Vean que nadie, o sea, atentos, que nadie venga a no alcanzar la gracia de Dios y que ninguna raíz de amargura, mosca, pila, atentos a que si tienes una raíz de amargura la elimines de tu vida en la medida que vas citando tu pecado, que son las tres habilidades de la arrogancia. Autoabsorción, autojustificación y bueno, y la tercera no lo recuerdo. Saliendo cause problemas a los que distraiga y que por ella muchos sean contaminados, salpicados de mi ajeno. Reciba la gracia de Dios en vano, dice en 2 Corintios 6:1. Y así nosotros como colaboradores los exhortamos a que no reciban en vano la gloria de Dios. Y es muy común, y eso se lo estaba diciendo a los corintios, Pablo se lo estaba diciendo a los corintios, porque justamente había mucho chisme dentro de las comunidades cristianas. Había mucha rencilla, chisme y crítica, porque también algunos hermanos entraban al templo pagano a comprar carne. Y mire, ¿cómo es posible que ese hermano pueda entrar a comprar carne del templo? Entonces, había mucha crítica y mucho chisme. Y Pablo tiene que intervenir diciendo, carne es carne. Pero si tú como cristiano maduro sabes que algo va a hacer tropezar a tu hermano más pequeño, no lo hagas. Entonces, dice en Gálatas 2:21, yo no sigo cancelando la gracia de Dios, porque si la rectitud viene de la ley, es decir, por portarme bien, por cumplir con los mandamientos, y por el momento asumamos que sí lo es, entonces la conclusión es que Cristo murió en vano, requiriendo la ley para justificación. Es como cuando nosotros intentamos de alguna manera agregarle algo a la salvación, para que entendamos que todo está consumado, es decir, Cristo lo hizo todo en la cruz. Entonces, en el subpunto B, consistentemente, en voluntad positiva hacia Dios, tiene la siguiente actitud hacia la doctrina bíblica. Es decir, cuando nosotros somos consistentes en nuestra actitud positiva hacia la doctrina bíblica, entonces recibimos lo siguiente. Punto 1, la doctrina bíblica es la prioridad número 1 en nuestras vidas. Lo que más nos importa, lo que más nos interesa es alimentarnos del punto de vista divino. Ya no nos gusta la basura. Dejamos de comer las cosas que comíamos anteriormente. Ya no podemos disfrutar de las cosas que hubiésemos disfrutado antes. Aunque podemos regresar eventualmente a cometer las mismas burradas de antes, pero ya no las disfrutamos de la misma forma. Es increíble. Esto te transforma la vida realmente, porque es fenómeno espiritual. Punto 2, él escucha la palabra de Dios bajo el poder y la concentración que vienen de la llenura del Espíritu Santo. Ya no es posible entender la palabra de Dios de la misma forma como se entendía cuando no teníamos conocimiento. Cuando leíamos solamente porque pensábamos que de esa forma podíamos alcanzar la aprobación de Dios o podíamos aprender sobre Dios. O por medio de religiones de diverso índole, de diversa tendencia, buscábamos desesperadamente a Dios. Pero en la medida que se hace de esta manera, comienzas a entender las cosas realmente, porque es un fenómeno espiritual. Porque quizás antes estabas fuera de la llenura del Espíritu Santo y no había información realmente espiritual. Había un montón de emocionalismo que no venía a ser fenómeno espiritual. Y entonces es imposible que el Espíritu Santo metabolice esa información en nuestro espíritu. Entonces, el cristiano que es consistente escucha la palabra de Dios bajo el poder y la concentración que vienen de la llenura del Espíritu Santo. Este cristiano metaboliza el mensaje divino de tal forma que éste circula en el flujo del estado de conciencia a su lóbulo derecho. Y venimos realmente a ser transformados. ¡Qué increíble!
En su punto 4, él desarrolla un ritmo de utilización de la palabra de Dios en su vida principalmente. Y entonces llega un punto en el que automáticamente explicas doctrina, automáticamente citas tu pecado y automáticamente este, citas algún versículo de la Biblia que te reoriente hacia donde tienes que estar. Y lo haces cada vez más frecuente. Ya lo haces hasta dormido, porque tu alma comienza a llenarse de punto de vista divino. Y esto es lo que debemos pretender. Estar concentrados en Dios y con Dios en todo momento. Y entonces, pros eukomai, vida social con Dios. Entonces puedes orar constantemente. Oren sin cesar. Y no significa arrodillarnos en una sinagoga o en una iglesia católica o en un templo budista o en algún... No, significa vida social con Dios. Te mantienes en constante conversación y comunión con tu Padre. Y es increíble porque sí se puede. Y tú puedes estar derrumbándose todo a tu alrededor y tú estás en calma, estás concentrado en Él. Entonces es increíble. Es un ritmo que se logra a partir del momento que estás concentrado y que te has alimentado previamente muchas veces, todos los días del plan del punto de vista divino. Entonces, en el punto número 5, el cristiano cumple, cristiano positivo, estamos hablando, con Primera de Pedro 5:12. Les he escrito a ustedes brevemente, por medio de Silas, exhortándolos y dándoles testimonio, que esta es la verdadera gracia de Dios. Párense firmes en ella, firmes, atentos, constantes. De eso se trata, que seamos constantes en consumir y en aplicar la doctrina. En lo que se refiere al pecado, nunca estamos sin ayuda. Siempre contamos con los recursos divinos para poder enfrentarnos a cualquier tentación. Y si caíste, te sacudes, te limpias y sigues la marcha. Eso es lo increíble. En lo que se refiere a gracia, nosotros no tenemos habilidad alguna o algo que nos recomiende. No hay límites para la gracia de Dios. La gracia de Dios no está limitada por lo que el hombre entienda. Aunque entiendas o no entiendas, la gracia de Dios nunca nos falta la gracia. Y eso es para creyentes y para no creyentes. Porque ahí está Dios esperando a que el no creyente acepte la obra de Cristo en la cruz. Y venga a nacer de nuevo. Y después que ese creyente crezca espiritualmente a la cima. Para que cuando dejes el cuerpo puedas estar con el máximo crecimiento espiritual. Esto es increíble, esto es maravilloso. Pero si no lo vemos así, si no lo entendemos y no nos apetece alimentarnos del punto de vista divino todos los días, entonces simplemente estamos rechazando la obra de Dios. Estamos rechazando la gracia. Y por eso nos llama constantemente a estar concentrados en la gracia de Dios. Que no vengamos a ser apáticos ante la gracia de Dios. Que no vengamos a rechazarla. Y que ninguna raíz de amargura venga a controlar nuestra alma. Esto es impresionante. La gracia es el fruto del Espíritu, pero no anticipes el fruto del Espíritu sin la semilla y las raíces de la doctrina bíblica. Por eso es importante sembrar doctrina y construir doctrina sobre doctrina para ir creciendo y construir un edificio en nuestra alma. Y ese edificio en nuestra alma, cuyos bloques son todos esos bloques que conforman las doctrinas diversas de la palabra de Dios, que están todas contenidas en los 66 libros de la Biblia, para que nosotros podamos construir un real edificio poderoso en nuestra alma, donde ningún viento, ningún huracán, ningún terremoto puede derribarlo, porque están construidos con los ladrillos que Dios provee y no con nuestros recursos. Porque ¿qué sucede cuando un individuo está relajado porque tiene una buena cuenta bancaria producto de un trabajo o unas inversiones que hizo muy productivas? Bien, pero el día que le falta el dinero en la cuenta bancaria, se le extravía la tarjeta de crédito o o hizo una mala inversión y perdió toda su fortuna, ese individuo se destruye. Pero cuando tú tienes una riqueza infinitamente más grande, que no es material, sino que es espiritual, las adversidades más bien te sirven para seguir creciendo, para poder entrenar el músculo y donde simplemente no dependes de las circunstancias, sino que dependes de la gracia de Dios.
Sabes que tienes un Padre que es multimillonario, que es el dueño de todo el oro y la plata y que tiene todo perfectamente previsto para ti. Esto es increíble. Gracia es el fruto del Espíritu. Sin gracias nosotros en realidad vivimos, pues sin ella siempre estamos esperando vivir. Por esta razón los creyentes viven vidas de conveniencia en lugar de vidas de convicción. Nosotros estamos aquí para ser victoriosos, para vivir con la convicción de que todo ha sido provisto por Dios y que no tenemos nada de qué preocuparnos, de que somos herederos, coherederos de Dios herederos de Dios y coherederos con Cristo, embajadores. Somos hijos, somos sacerdotes, nos representamos a nosotros mismos ante Dios. Y una infinidad de cosas más que nos ha regalado Dios a partir del instante que creímos en Cristo, nos otorgó todo para que entendamos lo infinitamente generoso que ha sido Dios con nosotros para que podamos disfrutar de todas estas bendiciones. Entonces no tenemos nada de qué preocuparnos. Entonces vivimos en convicción donde nuestros ojos ya no están puestos aquí, sino están puestos en la eternidad. Y podemos vivir relajados en medio de la peor de las dificultades. La gracia es la incapacidad del hombre y la capacidad y habilidad de Dios. Eso es lo increíble, cuando reconocemos que somos incapaces de lograr nada y que todo depende de Dios, comenzamos a vivir una vida de relax. Estamos aquí para disfrutar del tour. Estamos en un crucero donde el piloto, donde el capitán es Dios. Entonces disfrutar, independientemente de las olas que se vengan. Entonces cualquier dificultad es una oportunidad para aplicar doctrina, crecer espiritualmente y llevarnos el premio, que es estar en paz en medio de las peores dificultades. En gracia Dios siembra y nosotros cosechamos los beneficios. Esto es increíble. Si no nos impresionamos con esto, entonces, ¿qué nos puede impresionar? Que te digo yo, que me gané $1.000.000. Eso ya no impresiona. ¿Qué $1.000.000 ni que nada? Lo tenemos todo. Eso es lo realmente impresionante. Que Dios se haga hombre para morir por el género humano. Eso es realmente impresionante. Entonces, para que no nos olvidemos de que todo depende del plan perfecto, maravilloso de Dios. Que todo depende de lo que Él nos ha otorgado, lo que nos ha regalado y lo que tiene para nosotros día a día. Entonces, gracias antes de la salvación y después de la salvación. Este es un subtema en el punto 3 que vamos a abordar con detalle también, por supuesto, porque es importante que entendamos que toda la política de la gracia está allí y es lo que usa Dios para establecer los principios por los cuales nos puede bendecir y por los cuales Él puede. Dios es un Dios de orden, de protocolos, de disciplina, y no puede bendecir al género humano solo por bendecirlo. No puede salvar al género humano solo por salvarlo. Es porque funciona dentro de una política. Y así como el genio de Dios es la gracia, el genio de Satanás es la religión, la autorrectitud, la arrogancia, es el plan, la maldad. La maldad es eso, la religión. El hombre tratando de alcanzar la aprobación de Dios por medio de sus obras, creando un pseudo espiritualismo, una pseudo espiritualidad, mejor dicho. Una imitación de la espiritualidad, para que entendamos que no tiene nada que ver con cualquier tipo de buena obra que nosotros podamos hacer y tratar de alcanzar algún tipo de moral. La moral no tiene nada que ver con el punto de vista de Dios. La moral no tiene nada que ver con la vida espiritual. Y si bien es cierto que todo lo que un no creyente puede hacer no tiene nada que ver con la vida espiritual. Y si bien es cierto que un miembro de la familia real, un cristiano espiritual, controlado en el espíritu, por el espíritu, caminando en el espíritu, puede ser moral, pero es infinitamente más alto la espiritualidad que la moralidad. La moralidad es perfectamente válida y está diseñada para que el género humano se respete, tanto creyente como no creyente. Pero para el miembro de la familia real
está diseñada la espiritualidad, que es infinitamente más grande que la moral. Y un cristiano espiritual puede ser perfectamente moral, pero un no creyente moral no puede ser espiritual, porque hay que discernirlas espiritualmente. Hay que estar vivo espiritualmente, para eso tiene que ser creyente. Entonces es increíble, maravilloso. Pero para poder entender todo esto y para poder procesar todo esto y poder crecer espiritualmente tenemos que alimentarnos del punto de vista divino. Y para eso debemos ser constantes. Debemos alimentarnos del punto de vista divino todos los días. Y si cada día comemos 3 veces al día, porque cada día no nos alimentamos de la palabra de Dios al menos una vez en el día. Yo desearía poder tener más días libres, desearía poder tener más horas libres al día para poder seguir estudiando la palabra de Dios todos los días. Y no es que yo me ponga como ejemplo, para nada. Soy un individuo imperfecto a lo máximo, pero siempre tengo esa hambre por estudiar la palabra de Dios todos los días, porque no existe nada más delicioso que poder descansar en el Dios todopoderoso y perfecto que ha provisto todo para nosotros, para que alcancemos la cima y la máxima glorificación de su persona. Pero en ese proceso alcanzamos un nivel de tranquilidad ante las circunstancias, donde puede haber cualquier crisis y simplemente estás relajado porque sabes que eres embajador y representas al reino, a nuestro Señor. Eso es maravilloso. Y de eso se trata la vida espiritual. Para que nos orientemos a lo que es realmente importante. La gracia es extendida al no creyente que está muerto espiritualmente. El no creyente está bajo depravación total, separación total de Dios y total incapacidad para hacer algo para ganar la aprobación de Dios. Y entonces Dios provee la salvación. Dios provee el mensaje divino, las buenas noticias, para que entonces tenga la oportunidad de nacer de nuevo. Y de esa forma, entonces, crea un espíritu humano para que este individuo tenga una relación con Dios y a partir de allí tiene garantizada la vida eterna con Dios. Muchas gracias. Y con esto terminamos la clase de hoy. Una pequeña oración y nos retiramos. Gracias, Dios Padre, por esta oportunidad y este increíble privilegio que nos das de poder conocer tu plan. Te pedimos que vengas a hacer claro todo este mensaje a fin de que podamos metabolizarlo para la honra y la gloria de su majestad Jesucristo. Amén.